Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, profe. Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les fue ayer con la clase del práctico? ¿Anduvieron bien? ¿O tuvieron algunos problemas? Algunos tuvimos problemas para conectarnos a la clase porque no nos dejaba vincular el correo de la Facu con el correo personal. Ah, claro, está bien. Vimos bastante teórico también, profe, en el práctico. Buen día, Bueno, profe. así mejor vamos reforzando también el teórico. Eh, bueno, hoy vamos a continuar viendo, ¿se acuerdan que ayer vimos un poco la función inversa, lo que habíamos terminado viendo? Bueno, vamos a ver un poco más de eso. Vamos a ver bueno, algunas funciones especiales y vamos a empezar con los límites después. Bueno, esta, digamos, es una función que por ahí le cuesta un poco, ¿no? La función exponencial y esta es la logarítmica. Vamos a ver la gráfica de esta función y de su inversa, que sería la logaritmo. Bueno, acá tenemos una función que es y igual a 2 a la x más 1. Entonces, la base de la exponencial acá es 2 y vamos a hacer una tableta de valores y le vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a poner los valores que asume la variable x y lo que vale la función. Entonces, vamos a tomar algunos valores cuando valga menos 1. En este caso, las funciones exponenciales están definidas para todos los valores, ¿no? El dominio. Le vamos a dar algunos valores. Si x vale menos 1, acá ¿cuánto nos quedaría? A ver, díganme ustedes. Un medio. Un medio, ¿no es cierto? Porque es 2 a la menos 1, un medio, más 1, 1,5, ¿no? Cuando valga 0, 2 elevado a la 0, sería 1, más 1, 2. Y cuando vale 1 nos da 3. Bueno, vamos a hacer ahí entonces un poco la gráfica, ¿no? Cuando vale 0, cuando valga menos 1 y cuando valga 1. En esos valores del dominio hemos marcado para menos 1, 1,5. Cuando vale 0 vale 2. Y cuando valga 1 vale 3. Bueno, por ahí va a pasar la gráfica y esto va a tener así, ¿no? Sería la gráfica de la exponencial 2 a la x más 1. Bueno, y ahora vamos a calcular la inversa. ¿Cómo decíamos que? ¿Cuáles eran las condiciones? La primera condición para que tenga inversa. Ser inyectiva. Inyectiva. Y acá es inyectiva. Sí. Sí, porque digamos, para cada valor de x tiene un único valor, un solo valor. No se repiten, digamos, porque acá crece. Entonces, es inyectiva.
Y sobreyectiva, bueno, habría que definirla, ¿no? Para que, ya que lo vimos en la gráfica, la vamos a crear nosotros a la definición, cosa que nos coincide el codominio con la imagen. En este caso, fíjense, ¿cómo definiríamos el conjunto del dominio? ¿Cuáles serían el dominio acá? Tienen que ser los y positivos, o sea, los reales positivos. En la imagen serían los reales positivos. Claro. ¿Y el dominio? Todos los reales. Todos los reales, profe. Porque ven acá los negativos van para menos x, menos infinito y para allá para los más. Entonces son todos los reales acá el dominio que van hacia la imagen, que serían los reales positivos. Vamos a poner los reales mayores o iguales que 0. Entonces ahí tendríamos definido el conjunto codominio, dominio y codominio. Tal que y igual a 2 a la x más 1. Entonces, ¿coincide el codominio con la imagen? Sí. Ah, no, espérense. No coincide. Fíjense bien, a ver. ¿Son los reales mayores o iguales que 0? No, menores también. Es arriba de 1, esa es la solución. Porque a medida que, fíjense que ahí le dimos el menos 1. Claro. Le dimos el menos 1 y nos quedó 2 a la menos 1, un medio. Un medio más 1, 1,5. Pero a medida que le vamos dando negativos para este lado, este número se va haciendo más chiquito. Por ejemplo, 2 a la menos 2 es un cuarto. Y así, ¿no? Entonces va tendiendo a 0 lo que le suma. En el infinito, el menos infinito le suma 0. 1 más 0, 1. O sea que tiene una asíntota horizontal ahí, en el 1. Entonces no va a tocar el 1. Entonces, si no va a tocar el 1, está mal el codominio, lo vamos a cambiar acá. Nosotros estamos haciendo la fabricante. Profe, una consulta. Sí. Entonces siempre sería sobreyactiva, porque ya nosotros podemos modificar el codominio, ¿no es así? Claro, sí, sí. Porque a lo mejor viene dada y no la podemos modificar, entonces ahí no se puede hacer la inversa. Pero ya que la estamos haciendo, la vamos a hacer bien, que quede bien. Claro, claro. Entonces decíamos, ven, entonces no me sirve, no son los reales mayores que 0 acá en el I, en el eje Y, que es la imagen, ¿no? La función en verde solamente va a estar trazada sobre los números reales mayores que 1. Acá en el 1 no lo va a tocar nunca, porque es en el menos infinito. Son todos los números mayores que 1. Entonces acá van a ser los reales mayores que 1. Son los reales mayores o iguales que 1. Bueno, y ahora vamos a calcular entonces la inversa. Ahora sí coincide, digamos, el codominio con la imagen. Vamos a sacar la inversa. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? ¿Cuál era el siguiente paso? Para sacar la inversa. Despejar X. Reemplazar Despejar X. la X, ¿no es cierto? Despejar. Despejamos la X. Entonces, vamos a pasar el 1. Sí, la imagen, Santiago, son todos los reales mayores a 1. Entonces me coincide. Ah, mayores a 1. Mayores iguales le puse. Está bien. Son los mayores a 1. Ahí está. Entonces vamos a pasar el 1 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces nos va a quedar y menos 1 igual, nos va a quedar 2 a la X. Sí, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, para que admita la inversa. Acá, bueno, escondemos este paso.
poder bajar la X, ¿qué tendría que hacer acá? Aplicar la raíz en ambos miembros. Raíz, no, pero esta no, o sea, es una exponencial. Logaritmo. Pasar el 2 como base del logaritmo. Ven, nos fijamos en la base, una exponencial de base 2, entonces lo que tenemos que aplicar es la inversa, es la logarítmica. Entonces tenemos que aplicar el logaritmo en base 2 en ambos miembros. Logaritmo en base 2, sí. Ahí está, ¿ven? Entonces aplicamos logaritmo. Si hubiera sido 5 a la X, hubiera sido logaritmo en base 5, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es aplicar la propiedad de los logaritmos. Cuando tenía el logaritmo de un exponente, ¿qué hacíamos acá? El exponente se lo Baja puede el bajar exponente, se multiplicando. multiplica. Multiplica, ¿no? Lo bajamos a la X y la multiplicamos ahí. Entonces nos va a quedar. X por logaritmo en base 2 de 2. Y el logaritmo de la base, en cualquier base, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Una propiedad de los logaritmos. Entonces esto vale 1. Por la propiedad de los logaritmos. Logaritmo de la base, de base 2 de 2, es 1. Entonces nos va a quedar directamente ya despejada, ¿no? X igual... Por el otro lado. Al logaritmo en base 2 de I menos 1. Ya está despejada la X en función de la Y. Ahora armamos la función inversa, f a la menos 1. ¿Y cómo dije ayer que era? ¿Qué iba acá primero? Como dominio y después como codominio. ¿Se acuerdan cómo dijimos que hacíamos? Como dominio del Intercambian codominio. las inversa y la incógnitas. El codominio pasa a ser dominio y el dominio codominio. Exactamente, el codominio pasa a ser el dominio, entonces van a ser el dominio va a ser entonces la inversa, reales mayores a 1. Y todos los reales dijimos que era el dominio, que se pasa a ser el codominio. El despeje de la X. Acá cuando tenía el más 1 lo pasé, lo explico, ¿no? El más 1 pasó al otro lado, está sumando, acá pasa al otro lado restando, como menos 1. ¿Está bien ahí? Y entonces me queda 2 a la X, de ese lado. Y después lo que hago directamente es aplicar el logaritmo en ambos miembros. Logaritmo en base 2, logaritmo en base 2. Para bajar el X del exponente. Entonces, logaritmo en base 2 de I menos 1. Acá logaritmo en base 2 de 2, aplico la propiedad y bajo el exponente, sería la X, multiplicando por el logaritmo. Y el logaritmo de la base en cualquier base vale 1, y ya está, ya quedó despejada la X. Y X vale esto. ¿Por qué menos X? Si tengo más X acá. No tengo menos X. Si yo bajo el exponente, si acá fuera menos X, bueno, bajaría como menos, pero es más X el que bajo. ¿Estamos? Ah. Bueno. Listo, entonces ahora ya tenemos eso, y acá cuando armamos acá, ¿se acuerdan que cambiábamos las letras acá, no? La X pasa a ser la Y, y la Y pasa a ser la X. El codominio, a este codominio, bueno, acá lo invertimos del otro lado. Cuando hice la anterior de la exponencial,
me fijé en la gráfica de la función para que me coincida directamente y no tenga que cambiar nada. El dominio es la imagen, exactamente. El codominio es la imagen, perdón. Entonces, me fijo en la gráfica, son los mayores que 1, de 1 para arriba, entonces, reales mayores que 1, ahí está el codominio. Y la función va de menos a más infinito, el dominio son todos reales. Lo fijo para que me coincida con la imagen y ya está. Y después lo cambio. Este que es el codominio pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser la imagen. Ahí está. Bueno, ya está, tenemos la función. Vamos a hacer una tablita de valores y lo vamos a graficar sobre la misma. Bueno, le vamos a dar algunos valores. A veces todos los logaritmos conviene que sean múltiples de la base, o que estén dentro de las propiedades para que nos den números redondos. Acá, por ejemplo, para que me quede el logaritmo de 1, ¿cuánto le doy a x? 2. 2, exacto. Porque yo sé que el logaritmo de 1 en cualquier base, ¿cuánto vale? 0. 0. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Después le damos otro número, le damos el 3. Si x vale 3, 3 menos 1, 2. Logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto es? 1. 1. Así tenemos números redonditos. Después le damos el 5 para que quede bien. Y nos queda el logaritmo en base 2 de 5 menos 1, 4. ¿Cuánto daría acá? El logaritmo en base 2 de 4. 2 sería. 2, sí. Porque 2, la base del cuadrado es 4. Bien. Y ahora estos valores los vamos a llevar a la gráfica, en la misma gráfica, así nos queda bien la inversa. 2, 3 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, decíamos entonces que en el 2 quedaba 0, paso por 0. En 3 valía 1. Y en 5 valía 2. Por ahí va a pasar entonces la gráfica de la inversa. Y como dijimos también que en el dominio de la inversa, solamente va a estar definido para los números mayores que 1. Entonces, son los reales mayores que 1. Solamente puedo empezar a darle valores acá a partir de números mayores que 1, y no el 1, porque son los mayores que 1. Entonces, para tener una idea, más o menos, la gráfica empezará por acá. Los mayores que 1. Y ya está, esa es la inversa. Y igual al logaritmo en base 2 de x menos 1. ¿Ven? Y si vemos la simetría con la identidad, se sigue manteniendo, ¿no? La identidad la corta a la mitad y se mantiene la simetría. Entonces está bien hecha. Bueno, entonces hemos hecho entonces exponencial y logarítmica en un gráfico. Bueno. Vamos a ver ahora otro tipo de función que... espérense, vamos a ver directamente la definición del límite, así la vamos a ir aprovechando.
Vamos a poner límites y límite finito. ¿Por qué dice límite finito? Porque, bueno, hay otros límites que son infinitos, ¿no? Más o menos infinitos. Este vamos a tratar cuando el límite, el resultado me da un número. Vamos a poner límite de x que tiende a d. Fíjense ahí que voy a mover un poco la hoja de la ventana. Entonces vamos a poner límite de x que tiende a de f de x, de la función, igual a L. Y L es un número real. Existe un delta mayor a 0 y un epsilon mayor a 0. Estas son letras del alfabeto griego, ¿no? Delta y epsilon. Estos van a ser números pequeños y positivos, donde delta depende del número epsilon. Para todo x se verifica que x pertenece al dominio de la función. Y acá vamos a poner un entorno reducido. De centro en A y radio delta. Para el entorno reducido poníamos el 0 menor que valor absoluto menor que delta. Entonces acá defino en el eje del dominio, digamos, del eje X, una zona alrededor del punto A, que es el centro, donde voy a tomar un entorno reducido. Para esos valores de X, vamos a tener que debe cumplirse que la diferencia entre la función valuada en esos valores menos el límite debe ser menor que epsilon. Donde en este caso delta y epsilon son números pequeños y positivos. Donde A es un punto de acumulación. Esas definiciones que vimos ayer, bueno, acá las vamos a usar. Bueno, ya así definimos el límite finito, ¿no? Cuando me da un número, debe cumplirse esta definición del límite. Vamos a verlo en un gráfico cómo queda dibujado este límite. Bueno, primero vamos a ubicar el punto A del centro. Y ahí vamos a tomar igual cantidad hacia ambos lados. Ahí tenemos, acá y acá, pongámosle. Acá sería A menos delta y A más delta. ¿Y acá cómo iban? Si es un entorno reducido. ¿Se acuerdan cómo iba? No incluye el Sí, centro. incluye. Claro. Sin incluir el Sin incluir el centro. Entonces, acá ponemos un paréntesis, otro paréntesis. Entonces, fíjense, nos queda sin incluir el punto del centro. Acá es como que hay un punto vacío en ese punto A, porque no lo toque. Y en los extremos también hay puntos vacíos, ¿no? Por esto también, profe, se dice que nos acercamos por izquierda y por derecha. Sí, nos acercamos al punto sin tocarlo, por izquierda y por derecha. Entonces nos acercamos acá, fíjense, del eje por izquierda
y acá nos acercamos por derecha. Estos que cuando hacemos los acercamientos por izquierda y por derecha, ese sería el límite izquierdo, y de este lado sería el límite derecho. Son los límites laterales. Y este es el eje X. O sea, fíjense, digamos, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El delta, ese que es el número delta, lo estamos usando para armar el entorno reducido, que solamente va a trabajar sobre el eje X. ¿Se entiende esto? Sobre el eje X nos estamos aproximando por izquierda y por derecha. Todavía de la función. El otro número, que es el épsilon, me va a generar un entorno reducido sobre el eje Y. Entonces, vamos a marcar la función con un color. Este en verde sería la gráfica de f de x. Entonces vamos a tener cuando cortamos con la gráfica de la función, bueno, en ese lugar, en el punto A, en el centro, está teniendo el valor L, en el eje Y. Ahí estaría el número L, que es un número real, ¿no? Está en el eje Y, y es cuando X tiende a por izquierda, tiende a L. Bueno, y después tenemos L menos epsilon, y L más epsilon. Tenemos una cantidad L más epsilon para arriba y un menos epsilon para abajo, entonces ahí nos queda ubicado el valor este, ¿no? Cuando elegimos después un valor X, ese X que vemos acá, voy a poner de vuelta acá la definición. Ven que ahí dice X menos A. Ese X y el X que estamos eligiendo del dominio va a estar solamente comprendido en la zona del entorno. Que después a ese mismo X lo vamos a evaluar en f de x menos L. Entonces, ¿dónde va a estar el X acá? En esta zona. ¿Ven? Acá o acá. Puedo elegir cualquiera de los dos lugares. Supongamos que elegimos acá, el X. O acá, ¿no? En ese lugar que elegimos, el X, dentro del entorno, levantamos hasta tocar ahí con la función y nos va a dar el X que estamos usando en la definición va a estar dentro del entorno reducido. Por eso dentro de los paréntesis, a la izquierda o a la derecha, puedo tomar un X que esté dentro de la zona esa. En esa zona solamente. Para verificar que se cumpla la definición, ¿no? En esta zona. Ahí o acá. Cualquier X que esté dentro de la zona. Entonces, supongamos que tomamos acá el X, ¿no? Entonces, levanto esta la función en verde y ahí tengo valuado f de x. En el gráfico, ¿ven? Entonces, si hacemos la diferencia f de x menos L, nos va a quedar en valor absoluto ese pequeño tramo. ¿Ven? Esta diferencia f de x menos L es más chica que el tamaño de epsilon. Esto es epsilon. Y esto que está ahí es f de x menos L. Entonces eso es lo que buscamos, que la diferencia sea menor a epsilon. Para indicar el límite izquierdo, lo que ponemos es límite x que tiende a A por izquierda. Cuando decimos este otro, estamos diciendo x que tiende a A con un signo más. El límite izquierdo es con un signo menos, a menos, y a más el derecho. Bueno, y esta es la interpretación geométrica.
Entonces, fíjense, cuando nosotros analicemos el límite, vamos a tener que ver dos cosas. El eje X, para ver a dónde tiende, punto. Y una vez que lo ubiquemos tiende a, ¿no?, a este valor en el dominio, nos fijamos en la altura sobre la función, a dónde está tendiendo el valor. Está tendiendo a este valor, que es L, ¿no? Bueno. Vamos a definir entonces los límites laterales. El LI, el límite izquierdo, va a ser el límite de X que tiende a menos, o sea, con el signo menos es que es límite izquierdo de la función. Bueno, de acá la definición sería que para todo X se verifica que X pertenece al dominio de la función y A menos delta menor que X menor que A. Es decir, estaríamos trabajando, fíjense, X menor que A y X mayor que A menos delta, en la zona izquierda, en esta zona, para el límite izquierdo. Y eso implica que debe cumplirse que la función valva en los X de esa zona, menos el límite izquierdo, sea menor que X. Esa es la definición del límite izquierdo. Y de la misma manera, el límite derecho de X que tiende a más de f de X. Y acá para todo X se verifica que X pertenece al dominio de la función. ¿Y qué le pongo acá? A ver, ¿cómo se haría ahora en este derecho? A más delta. Más delta. Sería primero A menor que X menor que A más delta. Exactamente, Natalia, así es. Bueno, entonces sería del lado derecho, ¿no? Pasándola, mayores que A y menores que A más delta en esta zona, ¿no? Pasándola y por debajo de A más delta. Límite derecho. Y entonces la diferencia entre esos valores de la función en esa zona menos el límite derecho debe ser menor que epsilon. Para que exista el límite finito, deben existir los límites laterales y finitos y ser iguales. ¿Puede repetirlo, profe? Para que exista el límite finito, el L, los límites laterales deben existir y ser finitos e iguales. ¿Se entiende? Si yo tengo límite acá cuando X tiende a la, supongamos que acá tiende el límite a 5 por izquierda. Entonces el límite derecho también cuando tiende a 5. Deben ser números finitos, el 5, e iguales de los dos lados. Eso significa. ¿Se entiende? Pero Porque puede pasar que yo tome el límite izquierdo y valga 5 de este lado, ¿no? Y cuando voy a tomar el límite derecho en ese punto, me vale 7, porque hay un salto finito. Puede ser que los límites laterales sean finitos, pero no sean iguales, que hay un salto finito. Entonces, son finitos, pero no son iguales, entonces no existe el límite finito. Tienen que ser finitos e iguales. Bueno.
Vamos a ver entonces un ejemplo y vamos a ir analizando los límites laterales. Estamos, le voy a dar el tema de la continuidad en un punto. Así la vamos a ir analizando también. ¿Cómo sé que una función es continua en un punto? ¿Alguien sabe las 3 condiciones que debe cumplir? Creo que era que tiene que, o sea, existir ese punto en el dominio, existir el límite en ese punto y cumplir las dos anteriores al mismo tiempo, por así decirlo. Sí, Era algo algo así. Algo así. La primera sería que la función esté definida, que, digamos, al yo reemplazar el valor numérico a en la función me dé un número. La segunda, que el límite de ese valor x que tiende a me da un valor y el valor de la función y el límite sean iguales. Son las 3 condiciones. Entonces ahí sí que es continua. Si una función es continua en un punto x igual a, sí, solo sí. La primera condición, entonces decimos, debe estar definida la función. Ah, bueno. Debe estar definida o existir, le voy a poner acá, la función valuada en el punto. Entonces sería que yo evalúo la función en A y me da un número K y K pertenece a los reales. Esa sería la primera condición. La segunda, que la función admite límite finito en x igual a A. Entonces, si yo tomo el límite de la función, me va a dar L y L pertenece a los reales. Y la tercera condición es que el límite de x que tiende a A de la función va a ser igual al valor de la función en el punto. Es decir, L igual a K. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la función es discontinua. ¿Y qué tipos de discontinuidad teníamos? Había 2 tipos de discontinuidad. Evitable. Evitable y no evitable. Exactamente. Se voy a poner discontinuidad evitable. ¿Cuándo era evitable la discontinuidad? Cuando ¿No podamos se definir. podía levantar la indeterminación, profe? Bueno, sí, podría ser ahí, no se puede levantar la indeterminación, pero a veces, suponete, digamos, no estaría bien completo, porque voy a decir, bueno, levanto la indeterminación, ponele, porque no sé, tengo 0 sobre 0, y resulta que me da infinito. La levanta la indeterminación, pero no es continua. O sea, no es evitable, digamos. Entonces, sería evitable cuando, bueno, levanto la indeterminación, resuelvo a ver a qué tiende, y puedo determinar que tiene límite finito. Exactamente, así es. Cuando, entonces, existe límite finito en x igual a A. Y discontinuidad sería no evitable, lo opuesto, ¿no? Cuando no existe. Ahí tendríamos entonces cuándo es evitable y cuándo es no evitable. Bueno, sabiendo ya todo esto de la continuidad en un punto, los límites laterales,
Vamos a ver un ejemplo. Dada la función esta, vamos a analizar o estudiar el límite y la continuidad. Se va a poner analizar límite y continuidad. En x igual a 2. Bueno, entonces vamos viendo las condiciones de la continuidad. La A me decía que al evaluar la función en el valor que me dan, ¿qué pasa cuando evalúen 2A? A ver, díganme ustedes. Queda dividiendo por 0. Queda 0 Claro. sobre 0. 0 sobre 0. Entonces, tiende a 0 sobre 0. Entonces, no existe la función. Quiere decir que entonces es discontinua. Ya sabemos que no cumple la primera, es discontinua. Hay que ver después si va a ser evitable o no, dependiendo si existe o no el límite doble. El límite, perdón. Que al quedar 0 sobre 0, cuando x vale 2 acá, la función valúa en 2, no existe la función y ya sabemos que es discontinua. Entonces puede o no ser evitable. De eso dependerá la condición B, que es el límite. ¿Qué podemos hacer con este límite para levantar la indeterminación? Lo de arriba no se podría tomar como una diferencia de cuadrado. No, Eso, sí. Podríamos separar una propiedad como una diferencia de cuadrado. Nos quedaría x menos 2 por x más 2. Dividido x menos 2. Y ahí podemos simplificar. Y cuando x tiende a 2, nos quedaría 2 más 2, 4. Este 4 sería el verdadero valor del límite. O sería lo que vale L, ¿no? L es igual a 4. Bien, ya está. Entonces, sabemos que, bueno, ese es el valor del límite. De todos modos, también quería ver que ustedes vieran. Esta es una forma de sacarlo al ejercicio, aplicando en este caso propiedades algebraicas y, bueno, llega al resultado. Generalmente, algunas funciones... el hospital, si no, también podría aplicar el hospital también, sí, sería otra posibilidad, ¿no es cierto? Derivando y ya está, también llegaría. Pero en general no hay recetas que me diga así como esa, de llegar a resolver el límite. Por ahí hay una forma más primitiva y más, es importante que la sepan, porque por ahí el profesor del práctico les puede dar un ejercicio bastante complicado de un límite, una función media complicada. Entonces por ahí no se puede hacer ningún factoreo, no es tan fácil. Entonces existe una forma general de calcular el límite, que es dándole valores por izquierda y por derecha. Supónganse, yo estoy teniendo acá 2, ¿no es cierto? Si yo le quisiera dar valores por izquierda que estén cerca del 2, ¿cuál podría ser? A ver, díganme ustedes algún número. 2,1. Por izquierda 1,9. 1,5. Claro, 1,9. Pasando del 2 podría ser 2,1, 2,05. Entonces, a veces cuando los límites están complicados, a veces nos conviene hacer una tablita con valores y eso no falla, ¿no? Eso no falla. Nos va a dar la tendencia. Por izquierda o por derecha, digamos, le damos valores cercanos al 2, 1,9, 1,99, pasando el 2, 2,01, 2,2, ¿no? Mientras más cerquita que esté del 2, a la izquierda o a la derecha, más exacto es el cálculo. Lo que sí no nos va a dar 4 justo, nos va a dar tendiendo a 4 el valor. Si queremos saber el valor exacto, sí vamos a tener que aplicar algún método, o L'Hospital, o factoreo, o lo que sea, para llegar al valor exacto.
Pero esto de hacer una tabla con valores nos va a dar una ayuda para saber si está bien el resultado al que llegamos, del límite. O sea que es una ayuda. Entonces vamos a hacer una tablita y vamos a poner, es una ayuda la aproximación, es una ayuda. Entonces que les va a permitir, si se han equivocado o no, pueden que acá le puse 8, no sé, 9. Y estamos tendiéndole con la tablita 4, quiere decir que hay algo que está mal. Es para que les ayude, digamos. Entonces vamos a poner límites laterales. Vamos a poner el X y el f de X. Entonces vamos a elegir a X que tiende a 2 por izquierda. Y elijamos, por ejemplo, 1,999. ¿No? Y este número lo vamos a reemplazar en la función. Entonces nos queda 1,999, valor de la función, va a ser 1,999 al cuadrado, menos 4, sobre 1,999, menos 2. Bueno, eso lo meten en la calculadora y díganme cuánto les da, a ver. $3,999, bueno. Entonces, esto está teniendo el límite izquierdo a ese número. En el 2 no lo vamos a tocar porque decimos que nos aproximamos sin tocar el número 2. Y X que tiende a 2 por derecha. Le vamos a dar 2,001. Hacemos lo mismo y vemos cuánto nos da. 4,001. Ahí está. Bueno, esto como les digo, ¿ven? Si bien no me da el valor exacto y cuando por ahí el profesor le diga que si yo quiero, hágame el límite, usted tiene que decirle 4, obviamente. Ese es el resultado del límite. Pero esto es una gran ayuda cuando a veces me dan una función muy complicada, exponencial, logarítmica o cosas. Por ahí se pueden equivocar en el límite, pero acá les va a dar una ayuda de la tendencia. O sea, el límite por izquierda me da 3,999. El límite por derecha, 4,001. O sea, me está tendiendo a 4 el resultado, ¿no es cierto? El límite izquierdo y el límite derecho tienden a tomar el número 4, que es el verdadero valor del límite. Bueno, esto es tomar límite, aproximarme por valores de izquierda y por derecha al número del dominio, y me va a dar en la imagen de la función a cuánto tiende el valor del límite. Entonces acá le vamos a poner acá abajo, límite izquierdo. Una vez que vimos la tendencia, el límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, de la función, tiende, como estamos viendo, a 4. Y el límite derecho, el límite de x que tiende a 2 por derecha de la función, tiende a 4. Ambos límites laterales son finitos e iguales. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Evitable. Claro, o sea, primero que existe el límite finito, y es discontinua y evitable. O
O sea, tiene un solo punto vacío que es el que le está faltando. Bueno, esa sería la conclusión. Entonces, en cuanto a existe límite, sí, existe límite finito y es discontinuidad evitable. Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo. Bueno, podríamos hacer uno de, por ejemplo, si tenemos una recta, a ver, f de x sea 2x más 1. Queremos sacar el límite finito en x igual a 3. En x igual a 3 vamos a analizar la continuidad y vamos a ver el límite. F de 3, ¿cuánto me queda f de 3? A ver. 7. Bien, ¿está definida la función? Sí, ¿no es cierto? B. Tomamos el límite. ¿Cuánto me estaría dando el límite acá? 7 también, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que se cumple, ¿no? Este sería el valor K y este el valor L. Entonces K igual a L igual a 7. La función sería continua, así es Jerónimo, sería continua. En el punto, en x igual a 3. Bueno, ahora lo que quiero que vamos a hacer de este, cuando tiene un límite finito, es continuo, no tiene ningún problema, generalmente en las rectas, podemos aplicar la definición. Entonces vamos a demostrar que el límite existe a través de la definición del límite. Entonces, tenemos que ubicar el delta y el épsilon. Vamos a ver entonces, la definición nos dice que debe cumplirse que en el entorno de delta debe cumplirse lo siguiente. Entonces, para todo x deberá verificarse que, bueno, x pertenece al dominio de la función y el x está dentro de un entorno reducido. X menos, ¿qué ponemos acá? A ver, x menos cuánto irá acá. ¿Menos delta? Menos ¿Cuánto? 3. Menos 3 es, porque ahí estamos tomando el límite. Claro. Menor a delta. Elegimos del entorno reducido de centro en 3 y radio delta, valores de x, donde debe cumplir que f de x menos L debe ser menor a epsilon. Si encontramos la relación que hay entre delta y epsilon, ya queda demostrada la existencia del límite. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por acá, fíjense, dice f de x menos L. Entonces, si veo la definición, voy a poner cuánto vale f de x. Bueno, yo le busco, a ver. F de x sería 2x más 1. En valor absoluto debe ser menos el valor. ¿Cuánto vale L? 7. Menos el valor del límite debe ser menor a epsilon. Entonces, acá tenemos que ver cómo hacemos. 1 menos 7 nos quedaría
Menos 6. Menos 6. Podemos sacar el factor común del 2 acá, entre el 2 y el 6. Y podemos sacar afuera. ¿Está bien así? 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Pasamos el 2 que está multiplicando, lo paso para el otro lado. ¿Está? Como dice que debe ser x menos 3 en valor absoluto menor a delta, quiere decir que este que está acá sería el delta. O sea, delta, ven que entonces decíamos delta es función de épsilon. Delta es épsilon dividido 2. Luego que después que, digamos, cuando encontré esta relación, que el delta depende del épsilon, no se da vuelta la desigualdad porque el 2 es positivo. Si fuera menos, bueno, daría vuelta. Pero acá no. Entonces se cumple, existe una relación entre épsilon y delta. Entonces existe el límite finito. Ya está, ahí lo demuestro, digamos. Y porque la definición me dice que x menos 3 en valor absoluto va a ser menor a delta, por la definición. Entonces lo que haya quedado de este lado, despejado, va a ser delta. Ven que ya acá quedó en valor absoluto de x menos 3, lo que quedó de este lado es delta, entonces, por esto. ¿Estamos? Sí, tenemos que llegar a encontrar esta relación. Si no la puedo despejar, si no puedo lograr esta relación, entonces no logro demostrarlo al límite finito. Una vez que llegué hasta ahí, ya lo demostré. ¿Saben lo que queda después de hacer esto? Digamos, después de que llegamos hasta acá. Ustedes o cualquiera define en forma arbitraria qué valor le damos al épsilon. Supongamos siempre un número pequeño y positivo. Por ejemplo, podría ser 0,1 o 0,2, pongámosle. Si le damos a épsilon 0,2 dividido 2, nos va a dar 0,1 para delta. Entonces nos va a dar el margen de amplitud en el eje X de delta, en el centro en 3, y 0,1 para cada lado, ya tendría la variación en el eje X, para el entorno en X. Y el 0,2 me daría la variación en Y para el entorno en el eje Y. Pero eso le damos nosotros, si queremos verificarlo, ¿no? Cualquier valor pequeño y positivo, a épsilon. Luego verificamos dando un valor positivo y pequeño. A épsilon. Arbitrariamente. Eso sería todo, lo que es la demostración del límite finito. Bueno. Entonces, ¿para qué me sirve encontrar delta? Es para saber que, para poder demostrarlo, sí, solo para demostrarlo. Nada más. Una demostración teórica, nada más. Ok, no hay problema que estés de otra cuenta. Esto para que puedan entrar todos, porque hay problema con eso. La idea es esa, solamente la poder demostrarlo, digamos. Sí, yo, por ejemplo, una preguntita que tengo ahí en aula virtual, les cuento, ¿no? O sea, dada la función f de x, una recta, en un punto x igual a tanto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La respuesta sería, deben responder
¿cuál es la relación que hay entre el epsilon y el delta? Y por ejemplo, puede ser así como quedó acá, ¿ve? Epsilon dividido 2, epsilon dividido 3, 2 epsilon, 3 epsilon, 5 epsilon, epsilon sobre 5. Tengo varias opciones múltiples de la pregunta. Ustedes tienen que hacer el cálculo de cuánto vale esta relación. Epsilon sobre 2. Pero es sencillo, es cortito. Bueno. Vamos a ver ahora otro tipo de función. La función valor absoluto. Y igual a valor absoluto de x va a ser x si x mayor o igual a 0. Sí, generalmente es múltiple opción. Muchas preguntas son de múltiple opción y después hay otras que son calculadas. Por ejemplo, ¿cuál es la integral impropia entre tanto y tanto? Y bueno, un cálculo. Hay que meter el número de lo que es. Sí, sería teórico-práctico, sí. Sí, sería teórico-práctico. Después lo que vamos a darle mucha importancia, y vieron que estuvimos hablando ahí de los tipos de discontinuidad, ¿no? Evitable, no evitable. En algunos casos no hace falta enviar resolución. Va a haber seguramente un gráfico. En el gráfico hay que ver si es evitable, si es no evitable. Límites, si hay límites, cuánto vale el izquierdo, cuánto vale el derecho. Vamos a dibujar ahora la función valor absoluto. Bueno, esta sería la gráfica de la función valor absoluto. Entonces, es tal que si estoy con valores del dominio negativos, menos 1, menos 2, para valores negativos, la niego, o sea, le hago lo opuesto. Por ejemplo, si es menos 1, con el menos adelante queda más 1. Menos 2 va a ser más 2, porque lo niega. Y si es positivo, por ejemplo 1, queda la imagen. Es la identidad. Por eso la gráfica queda así, con dos rectas. Esta sería x y esta más x. Si analizamos la continuidad en x igual a 0, f de 0, ¿cuánto vale? 0, ¿no es cierto? Y el límite también tiende a 0. Nos fijamos acá los límites laterales, el límite de x que tiende a 0 por izquierda. Acá estamos con el 0, ¿no? Cuando tengo 0 por izquierda, la función baja, 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 está tendiendo a 0 por izquierda. Y por derecha, bueno, tiende también a 0. Entonces, ambos límites valen 0. Entonces, ¿qué diríamos ahí? ¿Es discontinua? ¿Qué es? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo Es una función clasificamos? continua. Una función continua. Bien. Si bien es continua, después vamos a ver cuando hablemos del tema de la derivada, es continua en 0, pero no derivable, porque hay un punto anguloso, ya lo vamos a ver después. Vamos a la función sigma.
Esta función es de esta forma. 1 si x mayor que 0. 0 si x igual a 0. Y menos 1 si x menor a 0. Con la gráfica. Sí, Octavio, ¿alguna pregunta? Bueno, acá estamos en lo mismo, queremos sacar el límite en x igual a 0. ¿Qué es lo que pasa con esta función cuando x tiende a 0 por izquierda? ¿Cuánto vale? Menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Acá fíjense, vamos a seguir las condiciones de la continuidad. F de 0, ¿cuánto me da? Indeterminado. Si uno lo reemplaza, queda 0 sobre 0. Está bien, pero acá en la llave me dice que me obliga. Dice que vale 0 la función, si x igual a 0. Por más que acá sea indeterminado, vale lo que dice la llave. Esto vale más. Entonces, acá vale 0. Aunque nos esté mintiendo, porque en realidad no vale 0. Podría ser cualquier número acá. Pero le hacemos caso a la definición. Luego, cuando vamos a sacar los límites laterales, cuando x tiende a 0 por izquierda de la función, le hacíamos que vale menos 1 el límite izquierdo. Y el límite derecho, cuando x tiende a 0 por derecha, vale más 1. Entonces, los límites laterales son finitos, pero distintos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión acá? Es discontinuo. ¿Y de qué tipo? ¿Es Evitable. evitable? No, no se puede evitar. Porque tengo muchísimos valores entre el menos 1 y el 1, hay un salto. Si le faltara un solo valor, bueno, lo ponemos al valor y tenemos un vacío, pero acá, fíjense, menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1, un montón de valores. Hay un salto finito. Entonces, es discontinua, no evitable de salto finito. F es discontinua, no evitable de salto finito. Y ya que estamos, ¿saben cómo se mide el salto finito? ¿Alguien sabe cómo se mide el salto? Vamos a ponerlo de este lado. El salto finito va a ser igual a, en valor absoluto, la diferencia entre el límite izquierdo menos el límite derecho. Eso me va a dar cuánto vale el salto verdadero. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto teníamos del límite izquierdo? El límite izquierdo vale menos 1, ¿no es cierto? Pero en valor absoluto, o sea que te tiene que dar positivo. Menos 1. Y menos el valor del límite derecho, que dijimos que valía 1, da menos 2, pero claro, en valor absoluto queda 2. 2 unidades de salto. Entonces hay 2 unidades de salto finito. Así se calcula el salto. Con la diferencia de los límites laterales. El izquierdo menos el derecho, en valor absoluto, nos da cuánto está el valor de salto.
no, para que, claro, tiene que ser, para que sea evitable tendría que ser 0 acá el salto, no tiene que haber nada de salto. Los dos tendrían que ser iguales los valores, 1 y 1, entonces me da 0. 0 salto, entonces es evitable. Pero si ya me da un número acá, ya es no evitable. Exacto. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de una discontinuidad no evitable con salto. Y ahora vamos a ver un tipo muy especial de función que seguramente no lo vieron antes y que siempre se usa y que sale en los parciales, que es la función definida a trozo. Esta función se compone de varias funciones en la cual vamos diciendo, bueno, en el dominio, desde acá hasta acá, esta función. Desde acá hasta acá, esta función. Y así, vamos cambiando de función. Y en las uniones generalmente puede haber un salto o a veces no. Hay que ir viendo. Se van a poner como ejemplo. Va a ser 2 si x menor a 3. Menor a menos 3. Va a ser menos x si menos 3 es 1. Y va a ser x cuadrado si x mayor a 1. Bueno, acá estoy partiendo el dominio en esta parte. ¿Ven? En esta zona derecha parto el dominio, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Van a ser las diferentes funciones. En base a eso voy a hacer el gráfico. Entonces tengo que hacer de menos 3 para allá. O sea, vamos a hacer menos 4. Menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3. Entonces, dice, si x es menor que menos 3, la función es 2. ¿Qué sería? ¿Cómo el gráfico este 2? Como una recta constante, así es, Jerónimo. Entonces es la función constante 2. Hasta menos 3, me dice. Entonces de menos infinito a ahí sería la constante 2. Entonces la vamos a graficar. Y ahí, me fijo primero si está al igual, no está al igual acá. Entonces va con un salto ahí. Estamos con el 2. Llego hasta ahí. Le hago como un vacío ahí. En menos 3 cuando llegan 2, ¿no? Esa es la constante. Luego, de menos 3 hasta 1, va a ir la función menos x. Entonces, menos 3 menos x sería más 3. Más 3. Y después, bueno, cuando es menos 2, pasa a ser más 2. Más 2, más 1, más 1. Y en 1 es menos 1. Y pasa por 0. Entonces una recta de pendiente negativa. Bueno, acá tengo un vacío en este porque no toca en menos 3. Vienen 2 y queda ahí. Y acá si en menos 3 va lleno, porque está al igual, vale 3. Baja la recta. Y después, de 1 para adelante, mayores a 1, va x cuadrado. 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Pero
sería. Sí, ese estaba lleno, estaba vacío. Y de ahí sigue, ¿no? Cuando vale 2, 2 al cuadrado, 4. Por acá. Bueno, y esta definida la función a trozo. ¿Alguna pregunta, Florencia? Ahí levántate la mano. Bueno. Antes de ahora, fíjense, vamos a ver o analizar los límites. En x igual a menos 3, por ejemplo. Vamos a analizar el tema de la continuidad. A ver, f de menos 3. ¿Cuánto vale? A ver, pregunta. Sí, tiene salto finito. Pero ¿cuánto vale f de menos 3? A ver. ¿A dónde lo voy a reemplazar? Para la condición de continuidad. 3, así es. El menos 3, si bien acá está el menos 3, pero es menores que menos 3. Menores e iguales que menos 3 sería acá, en esta línea que hay que evaluar. Entonces menos x. Menos 3 menos x sería más 3. Entonces la función vale 3. Pero cuando voy a tomar el límite por izquierda, de x que tiende a menos 3 por izquierda, fíjense, pongo así, ¿no? De x que tiende a menos 3 por izquierda de la función vale 2 ahí. Exactamente. Tiende a 2 por izquierda. Vengo acá por izquierda en menos 3. A ver si lo ubican ahí, lo están viendo. Vengo por izquierda. Llego hasta el menos 3. ¿Cuánto vale la función? Vale 2 por izquierda, del lado izquierdo. Menos 3 por derecha, ¿cuánto vale? 3. Los límites laterales existen, son finitos, pero son distintos. Entonces, no existe límite finito. En x igual a 3. Y la función es discontinua no evitable. Claro. Puedo explicar de vuelta. Bueno, acá en la zona del eje estamos viendo hacia dónde estamos tendiendo. Hacia x que tiende a menos 3. Por izquierda y por derecha. Pero cuando tiende a x menos 3, ¿cuánto vale el límite? Nos fijamos después. Por izquierda, cuando me acerco a menos 3, la función vale 2 acá. Ahí vale 2, porque es la constante 2. Los menores que menos 3 por izquierda. Pero en menos 3 también está definido que la función vale menos x. Entonces ahí vale menos 3 menos, quedaría más 3. Entonces el límite derecho vale 3. Entonces, bueno. Este mismo podría ser, no lo he hecho acá, pero podría ser vamos a ver, hagamos otra vez, si no descargación, que sea trozos. A ver. Vamos a hacer algo. Que sea menos x, pongámosle, si x menor a 0 y x cuadrado si es mayor o igual a 0. Entonces, bueno, la graficamos a esta. Venimos del lado izquierdo para los negativos, vale la recta menos x. Y, bueno,
Venimos entonces bajando así, pendiente negativa. Como dice menor a 0 no está el igual, va a ser un corte vacío acá. Un corte vacío ahí, y después vas a ir con la parábola. Cuando equivale a 0 la parábola, 0 al cuadrado es 0. Pero va lleno acá, porque empieza, lo toma el 0. Cuando vale 1, la parábola vale 1. Ven, de un lado está la parábola y de otro la recta. Si analizamos el límite en 0, tenemos que f de 0 sí, evitable cuando no está definida y los límites son iguales. Esta también sería definida en trozos, porque ven acá una recta y una parábola están conformando la trozo, los dos trozos, digamos. Entonces, el límite de x que tiende a 0 por izquierda de la función, que acá sería menos x, vale 0. El límite de x que tiende a 0 por derecha de la función, que sería x cuadrado, también vale 0. Los laterales son finitos e iguales, entonces la función es como. ¿Cómo sería? No, sería continua, que no tiene discontinuidad. F de 0 es 0 y es continua. Bueno, ahí tenemos una definición a trozos donde no derivable. Sí, sí es no derivable porque tiene un punto anguloso. La derivada lateral izquierda es diferente de la otra derivada. Bueno, ahí estamos entonces con la función a trozo. Vamos a ver algunas propiedades de los límites ahora. Sí, tenés razón, vamos a hacer un break. 9:27, vamos a seguir a las 10, ¿eh? Vamos a hacer una media horita. 9:30, a las 10 nos conectamos y le damos la media horita que falta. ¿Sí? Bien, gracias. Ok.